¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, ríndele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, qué bendición el día de hoy, ¿verdad? Yo he escogido que hoy estuviera aquí con ustedes, pero lo más importante de todo esto es que yo sé que el Señor trae palabra para nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a estar ubicando en un escenario que para muchos de pronto siempre nos vemos ahí siempre incluidos en ese escenario, pero la idea de todo esto es ver las consecuencias, y no solamente las consecuencias, sino cómo Dios permite muchas cosas en nosotros cuando vamos a impartir o cuando vamos a empezar un proyecto nuevo, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en el libro de Números. Vamos a estar leyendo en el libro de Números. Capítulo 12. Números, capítulo 12. Si lo piden, por favor, un amén del Señor. Números, capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 16. Santo. Gloria al Señor, ¿verdad? Yo voy a leer un versículo y ustedes van a continuar con el versículo que sigue, ya que es un poquito larguito. Se titula María y Aarón murmuran contra Moisés. Números 12, del 1 al 16. Leemos bajo el nombre del Padre, bajo el nombre del Hijo y bajo el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gloria a Dios. Dice el 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. El 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El 11 dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así María fue
echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó de adelante hasta que se reunió María con ellos. Gloria al Señor que vive y reina. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues el mensaje de hoy, sé que lo hemos escuchado mucho, y de pronto lo tildarán como va a hablar de las murmuraciones, pero realmente yo quería enfocarlo a cómo Dios respalda a aquel hombre siervo y fiel, ¿verdad? Que se entrega a la obra del Señor, ¿verdad? Pero que sobre todas las cosas pone a Dios por encima, ¿verdad? De lo que él pues considera beneficioso. Moisés era un hombre, ¿verdad? Entregado a Dios. Dice que no había otro como él, ¿verdad? En esos tiempos. Era manso, ¿verdad? El hombre más manso. En la versión nueva versión internacional dice que era humilde, ¿no? No había otro hombre humilde. Entonces asemejamos el sinónimo entre manso y humilde, ¿verdad? Pero vamos a empezar de pronto a ir desmenuzando poco a poco la palabra, ¿verdad? Y vamos a empezar desde el verso 1 a 2. Y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Si nosotros nos colocamos de pronto en digamos que en este escenario, ¿verdad? Vemos que eran hombres, que eran líderes. Estaba la hermana de Moisés, que era María o Miriam, y estaba Aarón, ¿verdad? Eran hombres que estaban liderando y que también eran usados por Dios. Pero ¿qué pasó en este momento? Todos sabemos que estaban en época de conquista, ¿verdad? Que estaban prestos ya a conquistar lo que era la tierra de Canaán. Pero mira que en el corazón de estos líderes, en el corazón de estos siervos, ¿verdad? No solamente los líderes, sino todos aquellos que se prestan, ¿verdad? Para hacer crecer la obra del Señor, llevando de pronto ese paralelo, vemos que antes de ellos entrar a la tierra de Canaán pasa este suceso. Y uno se preguntará, pero ¿por qué si Miriam fue la que rescató a su hermano en los tiempos de aquel faraón, ¿cierto? Entonces, si Aarón ha estado con Moisés en los tiempos cuando se presentaron las plagas de Egipto y vieron todas esas grandes cosas, porque estos hombres que eran reconocidos, que tenían la sabiduría y el conocimiento de Dios, guiaron a hacer tan vana cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pienso yo que pasaba con ellos? Es que cuando uno está trabajando en la obra del Señor, siempre tiene que estar examinándose, porque puede entrar el celo ministerial, ¿cierto? Y ese celo ministerial lo que hace es que nos cega, lo que hace es que no nos permite crecer y no nos permite alcanzar los objetivos que tenemos planteados. Que puede trasladar de pronto este escenario a su vida, ¿verdad? De pronto usted desea montar una casa, de pronto usted desea hacer una carrera universitaria, de pronto usted desea ir a las naciones y predicar el Evangelio de Dios, que es maravilloso. Pero antes, de pronto, de esa meta que tienen, se ha examinado a ver qué áreas hay en su vida que Dios necesite que saque para poder sanar y cumplir a cabalidad esa meta o ese propósito en Dios. Pues son cosas importantes que como humanos, pero más que todo como varones de Dios, conocedores de la palabra, debemos de tener presente, examinándonos siempre. Porque mira que estos hombres, ¿verdad?, que obviamente lideraban a una gran multitud, ¿cierto? Muchas veces fueron también tomados y usados por Dios, y vamos a estar leyéndolo más adelante, ¿verdad? Cayeron en este pecado. Dice el versículo, vamos a estar leyendo en Éxodo 4, versículo 30, capítulo 4, versículo 30. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales
delante de los ojos del pueblo. Gloria al Señor. Ahí vimos cómo este hombre que era Aarón era usado también por Dios para hablar al pueblo, ¿verdad? Porque la pregunta que se viene arriba es, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso a nosotros también Dios nos ha usado? ¿Verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros frente a esto que está pasando aquí? Que muchas veces nuestra carne se levanta o nos confiamos y creemos de que por el hecho de que nosotros estamos liderando, no vamos a fallar, ¿cierto? No vamos a fallar. Pero gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en Éxodo 12:1. Éxodo 12:1. ¿Quién me ayuda? Ok, bueno, más que todo estamos leyendo los pasajes o las citas bíblicas donde vemos que Jesús, que Dios también tomó a estos hombres que estaban obviamente metidos en este acontecimiento que estaba pasando, ¿verdad? Ahí habló Aarón y habló Moisés, ¿cierto? Vamos a leer en Éxodo 15 del 20 al 21. Éxodo 15 del 20 al 21. Gloria al Señor. Aquí vemos cómo se está describiendo o nos da una idea de que el cargo de María, ¿cierto? María era que una profetisa y aparte de eso era una adoradora, ¿cierto? Que lideró obviamente a su género, que eran las mujeres, a dar cánticos, alabanzas, danzas al Señor, ¿verdad? Porque los había liberado del yugo del faraón. Gloria al Señor. Entonces vemos que hemos tenido experiencias muy gratas en nuestras vidas, pero ¿será que estas experiencias o estos caminos son suficientes para no blasfemar muchas veces contra Dios? Tenemos que ponernos a reflexionar sobre estas cosas, ¿cierto? Que no solamente es caminar juntamente con aquellos, no solamente es tener la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que hay que vivirlo, hay que atesorarlo. Entonces, vemos aquí en estas citas cómo Dios tomó a estas personas para hablar. Ahora también vamos a leer Números 11 del 24 al 25. Números 11 del 24 al 25. Lo voy a leer yo. Número 11 del 24 al 25 y dice: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué acontecimiento más lindo, ¿cierto? No sé si les recuerda el Pentecostés. Enseguida me recordó el Pentecostés. Y ahí nos damos cuenta de que como solo un hombre, era Moisés, pudo, ¿verdad?, influenciar en los ancianos que él había escogido. ¿Para qué? Para que fueran tomados por el Espíritu Santo de Dios. Obviamente que él los escogió, ¿verdad? Y vemos no solamente de que Aarón, de que María eran los que Dios usaba para hablar al pueblo. También vemos que también tomó a estos varones, a estos 70 ancianos, para profetizar y para llevar el mensaje, ¿verdad? Que de pronto vemos ahí que había una coinonía, un mismo sentir, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Moisés en ese entonces? Que todos obviamente estuvieran unánimes, ¿cierto? ¿Verdad? Porque obviamente en el desierto no es fácil. Ellos habían entrado al desierto. ¿Cuántos de aquí han entrado al desierto? Muchas veces, ¿cierto? Pero ese desierto, ¿por qué? Para probarnos, ¿cierto? Porque hay que conquistar una tierra y de la cual nosotros tenemos que tener las herramientas y conocerlas para poder salir adelante y poder tener la victoria. Gloria al Señor. Déndole un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el versículo 3, dice:
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En otra versión dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Entonces estamos viendo que Dios no necesitaba a Moisés, más que todo no necesitaba que lo exaltaran. ¿Verdad? Que los siervos, que tú que estás sentado ahí, que has creído en Cristo, ¿verdad? Que es tu Salvador, no necesitas defenderte, porque hay uno que está en los cielos que te defiende, ¿verdad? Que te exalta, ¿verdad? Que cree en ti, gloria al Señor. Entonces mira cómo Dios, obviamente, le dice que era el hombre más humilde. Obviamente que él no nació siendo el más humilde, porque obviamente conocemos la historia, ¿verdad? Él se crió como un pueblo, ¿verdad? Egipto. Y los egiptos, los del pueblo egipto, la familia del faraón, conocemos que eran personas que exaltaban, ¿cierto? Orgullosas. ¿Por qué? O porque obviamente ellos necesitaban ser así para poder dominar al pueblo, ¿cierto? Pero vemos cómo Dios, a pesar de que creció en un escenario diferente al hebreo, cómo Dios lo tenía apartado, ¿cierto? Para él. Y yo creo que muchos aquí también han estado así, han nacido obviamente en familias que de pronto no son cristianas, pero vemos una gracia en ellos, vemos un gran ejemplo en ellos. Entonces podemos ver y conocer de que Dios nos tiene siempre presente a todos nos tiene presente, para Él todos somos iguales. No importa la condición, no importa de dónde vengamos, Dios siempre, su misericordia va a caer sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? El versículo 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ya que él llamó a los tres. Llamó a Moisés que no sabía por dónde iba la cosa. Llamó a Aarón y llamó a María, ¿cierto? Los llamó a dónde? Al tabernáculo de reunión. Todos conocemos que es el tabernáculo, ¿verdad? Era el escenario que Dios había preparado, ¿verdad? Donde se hace un encuentro muy hermoso con Él, donde se santificaba al pueblo, ¿verdad? No todos obviamente entraban a ese tabernáculo. Pero mira que Dios los llamó y dice que la palabra de Dios que descendió en la columna de nube. Entonces cuando lee el Antiguo Testamento y ve todas estas cosas, usted no se maravilla, ¿verdad? Columna de nube y en la noche columna de fuego, o sea, maravilloso, ¿cierto? Como Dios tenía esa relación íntima con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, Dios no tardó en responder a este acontecimiento, llamando a los tres al tabernáculo de reunión con voz audible. Jehová está presente en nuestras vidas trayendo justicia y recordando su voluntad, ¿verdad? Vemos que usted diría, pero ven acá, pero si ellos estaban murmurando, a Dios no se le escapa nada. Pero, ¿cuál fue lo que motivó a Dios en ese momento? Lo que motivó a Jehová, ¿verdad? A que sacara a luz pública a estos dos. De pronto, ¿qué sería? Usted se preguntaría, pero bueno, ellos pueden orar, ¿verdad? Íntimamente y pedirle perdón a Dios por lo que hicieron. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Dios engrandeciera, ¿verdad? Eso de exaltar el nombre de Moisés. Porque lo llamó enseguida, ¿verdad? Y como habíamos dicho, Moisés era un hombre escogido, un siervo. No solamente un siervo, era un líder, ¿verdad? Y los líderes, ¿verdad? Estamos llenos de qué? Los líderes estamos llenos de influencia. Estamos llenos también de amor propio por la obra que hacemos, ¿cierto? Pero sobre todas las cosas, el hombre humilde no se mira en sí, sino su preocupación es el otro, el que está allá. Y Dios vio que Moisés tenía preocupación por el pueblo de él, ¿cierto? Por su pueblo hebreo. Y cuando estas personas que estaban al lado de Moisés empezaron a murmurar, a referir dichos, ¿verdad? Que de pronto nacía en su corazón en esos entonces, él tenía que exaltar a Moisés, él tenía que reprender también a estos jóvenes, me imagino que ya era una anciana María y Aarón también ya era un sacerdote, pero mira que ellos, ¿verdad? Dios tuvo que darle esa prueba de humildad.
¿cierto? Porque a veces todos estamos en ciertos cargos y es maravilloso. Yo me gozo cuando vemos que están trabajando al Señor y están ahí con esa intensidad, ¿cierto, Yule? Están con esa intensidad y eso es maravilloso. Ya, mi esposa a veces me decía ya que, no, yo creo que pensarán que yo soy intensa, pero ¿quién? No es que seas intensa. ¿Verdad? Yo creo que Dios ha permitido en ti esa característica para que puedan las cosas darse y mover, ¿cierto? Gloria al Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. El versículo 6 al 8 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis, una pregunta que hace aquí muy importante, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Gloria al Señor. Entonces cada vez que veamos nosotros, o que nazca en nuestro corazón un impulso contra nuestro hermano, creo que debemos de hacer un stop y mirar qué influencia va a traer eso en nuestras vidas, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios no solamente es yo decirla, ¿verdad? Sino que yo debo de vivir también lo que estoy predicando. Entonces, ¿qué es importante yo veo aquí? Que yo recalco aquí en esta parte cuando Dios dice, hace esta pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Verdad? Es maravilloso esto porque muchas veces nosotros somos muy buenos, tenemos grandes talentos, tenemos grandes dones, ¿cierto? Tanto en lo secular como en lo espiritual, tenemos un liderazgo, estamos siempre como cabeza maravillosos, perfectos, ¿verdad? Pero llegan estos momentos muchas veces de flaqueza y llegamos aquí con algo tan sencillo, llegamos muchas veces a pasarnos lo que le pasó a estos personajes que están aquí. Vemos más adelante lo que ellos sintieron, lo que ellos vivieron, lo que ellos padecieron por estas cositas. De pronto hoy en día tenemos a un Cristo de gloria, ¿verdad? Que en su inmenso amor nos dice que nos arrepintamos de verdad, que nos arrodillemos, que oremos con Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Que por medio de Él vamos al Padre, ¿cierto? Y Él que nos escucha. Gloria al Señor por estos tiempos maravillosos, ¿verdad? Pero vemos que en estos tiempos, muchas veces, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando Dios hablaba de una manera, ¿verdad? De reprensión, ¿cómo se sentía ese dolor? De pronto hoy no, Dios no nos manda enfermedades porque Jesucristo pagó por nosotros, ¿verdad? Todas esas dolencias y todas esas enfermedades en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero vemos cómo estas personas, ¿verdad? Cómo obviamente sintieron y vivieron lo que les produjo haber cometido una falta, no contra cualquier hombre, sino contra un varón de Dios, ¿cierto? Porque el varón de Dios es aquel que conoce de la palabra. ¿Era maldito el hombre? No, maldito aquel varón que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Hay una diferencia, ¿cierto? El varón es aquel que conoce la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo nosotros tenemos que frenarnos antes de emitir un juicio negativo contra mi hermano. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Estamos, como le decía, estamos llenos de gozo, de alegría, estamos llenos, ¿verdad?, de poder, estamos llenos, obviamente, estamos apasionados por todo lo que hacemos perfecto, maravilloso. Pero no caigamos en lo que cayeron estas personas, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9 al 12 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Imagínense ustedes esto. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Hay un testigo, ¿verdad? Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado,
porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Gloria al Señor. Bríndele un fuerte aplauso a Dios. Como le venía diciendo, vemos como la ira de Dios se encendió contra estas personas, ¿verdad? Dice que se apartó esa nube de ellos, ¿verdad? Y es aquí que María, ¿verdad?, contrajo una lepra como la nieve. Dice que esta lepra era una de las más fuertes en esos entonces. Y muchas veces habemos nosotros, bueno, muchos que creemos de que en estos tiempos nos pasan las cosas porque hemos pecado. Y a veces, ¿por qué? Porque estamos escuchando todas estas palabras y todos estos acontecimientos que se dan en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia hay entre ese periodo y el nuestro? Hay una diferencia muy grande. Que Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Imagínese usted en estos tiempos cómo estaríamos nosotros. Gloria a Dios. Parece que estoy un poquito sudado, ¿no? Me gozo por eso, gloria a Dios. Una característica mía. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la ira de Dios se encendió y cómo la enfermedad, que era la lepra infecciosa, porque era una de las más infecciosas, vino sobre esta mujer que era María, ¿cierto? Y como Aarón, al ver tan acontecimiento brusco, ¿verdad?, decidió inclinarse y decirle a Moisés, Señor mío, imagínense. ¿Verdad? Él se arrepintió, ¿cierto? Que probablemente, ¿por qué María y por qué no Aarón? Si los dos estuvieron en el proceso. ¿Qué pasó allí? Muchos dicen que porque Aarón era el que llevaba el sacerdocio, ¿cierto? Y como sacerdocio no era bueno tampoco, ¿verdad?, que ya hubiera ahí una mancha. Porque la autoridad se iba, la autoridad que ellos querían, que pregonaban al principio, cuando preguntaron, ¿verdad?, de que ¿acaso Moisés es el único que Dios utiliza para hablar? Aquella autoridad que ellos pregonaban, mira cómo en este acontecimiento, ¿verdad?, ellos sentían que se iban, porque ya ellos tenían autoridad, ya ellos eran líderes, ya ellos trabajaban fuertemente en la obra del Señor, ¿verdad? Y lo peor de todo viene más adelante. Y dice, y dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, lo que le decía, ¿cierto? A veces de pronto tendemos a tener un control, un dominio propio siempre de las cosas, pero llega un punto en que actuamos locamente. Dios nos dice que seamos locos en su obra, claro, ¿verdad?, para ganar almas para Cristo. Pero estos habían actuado locamente, ¿verdad?, pero eran que utilizados por el enemigo, porque en el corazón había algo en ellos que no había emanado, estaba allí, ¿verdad? Y que tarde o temprano iba a ser público, ¿verdad? Gloria al Señor. No quede ella ahora como el que nace muerto, y al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Obviamente era el aspecto que tenía esta mujer, ¿verdad? Y hace obviamente aquí como una comparación bien brusca, bien muy feita, porque dice, no quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Los que me encuentran también la vida y reciben bendición de Dios, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro, odiarme y amar a la muerte. Esto lo dice Proverbios 8, del 35 al 36. Mira lo que dice, los que me encuentran también la vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Y reciben bendiciones de Dios, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro, odiarme es amar a la muerte. Vemos cómo se dan los dos panoramas, el de Moisés, ¿verdad?, que es el que encuentra la vida y Dios le bendice, y vemos cómo está el panorama de María, que dice, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro.
Odiarme es amar a la muerte. Díndole un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 13 y 14. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación, ¿verdad? Entonces vemos aquí que hay como una de las cualidades del siervo y del líder. Y yo digo que no solamente el siervo y el líder debe tener estas cualidades, porque todos en la casa de Dios somos llamados también a servir, ¿cierto? Todos debemos contener estas mismas cualidades, ¿cierto? Pero mira lo que dice aquí. Empieza Moisés a rogar por estas personas. Obviamente era su hermano, ¿verdad? No estamos hablando de pronto de un amigo lejano, de un conocido. Estamos hablando de una situación que se dio dentro de unos hermanos, ¿cierto? ¿Verdad? Había un poquito más de afecto aquí, había un poquito más de consideración, ¿cierto? Gracias a Dios hoy todos somos hermanos aquí, ¿verdad? Y tenemos el mismo amor que tuvo Moisés por estas personas, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero mira lo que dice aquí. Dice, no se avergonzaría, dice, respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, era uno de los acontecimientos más graves que se daban en esos momentos. Todos sabemos que esta cultura nos enseña a amar y respetar a nuestros padres de una manera autoritaria. Pero dice, y si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Verdad? Está diciendo que a pesar de que no, obviamente que no la iba a perdonar, claro que la iba a perdonar, iba a tener misericordia de ella, pero que necesitaba alejarla por este tiempo en el desierto. Estaban en el desierto, alejados de su familia. Tremendo, ¿verdad? Como Dios por un momento quitó a esos hermanos de los cuales ella estaba hablando, ¿cierto? Por un lapso de tiempo. ¿Qué reflexionaría esta mujer allá sola, con lepra? ¿Cuántas lágrimas no habrá botado allá sola, cierto? Pues dice la palabra del Señor más adelante que la congregación no se movió hasta que ella no regresó. Pero también dice la palabra de que la nube no se presentó para seguir avanzando, o sea que la misericordia de Dios estuvo ahí. Porque si la nube se hubiese presentado para caminar, la congregación tenía que moverse. Pero vemos cómo estaba la compasión y la misericordia, tanto del hombre como de Dios, ¿verdad? Díndole un fuerte aplauso al Señor. Y quería como traer alusión 1 Juan 3:15, que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguno homicida tiene permanentemente vida eterna en él. Gloria al Señor, ¿verdad? Todos somos hermanos, iglesia. Y todos tenemos que apoyarnos para salir adelante, ¿verdad? No tenemos que pisarnos las mangueras. Porque todos tenemos que agarrarnos de la mano. Si uno allá está, usted lo ve que está como chueco, levántelo, ¿cierto? Gloria a Dios. Porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es estar unidos, avanzar, crecer. No retroceder, sino avanzar. Pero para eso solo no vamos a poder, porque creo que Moisés no iba a poder solo, ¿verdad? Necesitó a quien, Aarón, a María, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios no nos deja solos en ningún momento, como nosotros tenemos que reflexionar también, tenemos que ver qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestra vida que no conocemos, entregársela al Señor si vamos a emprender un camino, porque en el camino esas cosas que escondemos muchas veces se pueden presentar como un obstáculo, ¿cierto? Y es cuando vemos que Dios permite con lazos de dolor muchas cosas para poder entender el propósito de nuestra vida. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, más que todo, esa era la prédica de hoy. Quería darles un pequeño consejo
como siervo de Dios, me considero un siervo del Señor. Y era que, como jóvenes, ¿verdad? Miremos este escenario en nuestras vidas siempre. En la Biblia hay muchos escenarios. Como le digo, esto no es para los líderes, esto es para todos, porque Dios nos ha llamado a todos a ser líderes, ¿cierto? En cada uno de nuestros trabajos debemos llevar el mensaje. Donde estudiamos debemos llevar el mensaje, ¿cierto? Allá en los hospitales debemos llevar el mensaje, ¿cierto? O donde Dios nos ubique, en los parques, en alguna actividad, debemos llevar el mensaje. Pero muchas veces nos atemorizamos. Es más fuerte la presión de allá afuera que la que nosotros, el deseo de nosotros de servirle al Señor, ¿verdad? Pero Dios les dice hoy que Él está a su lado, que Él está viendo lo que hay en sus corazones, que Dios les ama. Dios les dice hoy, ¿verdad? Y reflexionen. Dios les dice hoy, ¿verdad? De que a pesar de todas las cosas que hemos pasado, de todos los padecimientos, de todos los pecados, de todas las fallas, somos seres humanos y que tenemos un abogado que pelea por nosotros, ¿amén? Que Dios nos defiende como poderoso gigante, ¿verdad? Y que la gloria del Señor está con sus hijos. Entonces, dándole un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Hermana coordinadora.